Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000 millonésima parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Como es costumbre en el programa Doctor TV, hemos traído pues a especialistas de gran trayectoria, subespecialistas. ¿Han escuchado en la casa alguna vez? ¿Tiene neumonía? Sus pulmoncitos se han infectado, estaba resfriado, nomás le ha dado neumonía, estaba con COVID, ahora ya está en terapia intensiva con neumonía, dice, sus pulmones están comprometidos, dice que tiene líquido en los pulmones. El día de hoy vamos a platicar de esas enfermedades a nivel de los pulmones. El día de hoy vamos a platicar acerca de las neumonías, de eso vamos a platicar el día de hoy. Para hablar acerca de las neumonías hemos invitado a la doctora Noemí Cortés Olivera. La doctora Noemí Cortés Olivera es neumóloga con una subespecialidad en fibrosis pulmonar. Doctora Noemí, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de un tema muy particular, muy común en esta época, sobre las neumonías. Doctora, para iniciar de hablar acerca de las neumonías, usted es especialista en todo lo que es el área pulmonar. ¿Qué son los pulmones, doctora? Los pulmones son dos órganos macizos que están ubicados en la caja torácica y su función principal es captar el aire, el oxígeno del medio ambiente, ingresar por la nariz o por la boca, atraviesa la tráquea, llega a los pulmones y de los pulmones el aire, el oxígeno, lo lleva hacia la sangre. Y de la sangre, todo lo que es tóxico a nivel respiratorio es el dióxido de carbono, un producto de desecho, se elimina a través de la exhalación. Igual atraviesa todo el mismo circuito, pulmones, bronquios, tráquea y finalmente es exhalado. Función de inspirar y expirar. Es el único órgano con el que respiramos. Nos mantenemos. El pulmón es el que va a llevar es el que va a hacer el intercambio de oxígeno a la sangre para todo nuestro organismo, ¿no, doctora? Sí, las respiraciones son inconscientes, son conscientes de ambas formas, pero es el órgano principal, el único órgano que lleva esa función. Un órgano totalmente vital, los pulmones. Doctora, ya entrando en el tema, ¿qué es esta neumonía? ¿Qué son las neumonías, doctora? Neumonía en general quiere decir de que al entender de que el pulmón lo único que hace es captar aire, oxígeno, el mismo pulmón se va llenando de otra sustancia. Vamos a ir viendo a continuación en pocos minutos más unos videos que ahí van a ser más explícitos, pero en general quiere decir de que el pulmón, que únicamente tenía que tener aire, se llenó de alguna sustancia acuosa, pus, moco, sangre, líquido, cualquier otra sustancia, pero eso es lo que está impidiendo que el pulmón respire, que meta oxígeno y que lo pueda distribuir a la sangre. Ahí en esa imagen está, ¿no, doctora? El pulmón. Mire, ahí está el pulmón, un órgano grande, macizo. Ahí están los alveolos. Miren esas bolitas azules que están, esos son los alveolos. Son como bolsitas que tiene nuestro pulmón. Ahí miren nuestros dos pulmones. Y dentro de esos pulmones, dentro de esos dos órganos grandes que están conectados a una tráquea, y esta tráquea se sube por el cuello, se conecta con la faringe, con la laringe, y todo el oxígeno, todo el aire y el oxígeno que nosotros respiramos van a bajar a través de la faringe, la laringe, la tráquea, van a entrar a los pulmones, y a través de esas bolsitas, a través de esos globitos azules que pueden ver en sus pantallas, a través de esos alveolos, es a través de ahí donde se realiza el cambio de la oxigenación, ¿no, doctora? Sí, así es. Entendamos que esos saquitos son los alveolos. Son unos, la parte microscópica del pulmón, ¿no, doctora? Sí, lo principal que tenemos en el pulmón, y son saquitos impermeables. Esos saquitos se comunican con los otros alvéolos, con las otras burbujitas que vemos,
de una forma así instantánea. Y esas sustancias rojitas que vemos dentro de esos alvéolos es algún patógeno, algún microorganismo, bacteria, virus, hongos. Las neumonías pueden ser provocadas por diferentes agentes, principalmente en el medio ambiente común son las bacterias, después vienen los virus y algunos hongos y parásitos. Entonces, una neumonía, doctora, es un proceso infeccioso que está producido, como usted dice, por bacterias, por virus y por hongos. Eso quiere decir, doctora, sí, que está infectado el pulmón, ¿verdad? Está infectado y cualquiera de nosotros puede adquirir una neumonía por diferentes mecanismos. El principal mecanismo es la inhalación de aerosoles en relación a virus, ¿no? Lo que olemos, lo que respiramos, la infección. Sí, o si no, una persona que está enferma ha tosido o está hablando en voz alta, como antes no utilizábamos barbijos, que es ahora la manera de protegernos, uno puede llegar a escupir unas pequeñas gotitas de... Como esa imagen, ¿no, doctora? Mire, ahí está el virus amplificado, está infectando al pulmón, ¿no, doctora? Sí, aquí estamos viendo que el virus, bueno, así, en grande, ¿no? A grosso modo, que el virus está en el pulmón. Este virus, como vemos aquí, pues sí puede ser el coronavirus, el mismo coronavirus que está ahora circulando. Doctora, dice un mecanismo que es por el aerosol, por la vía respiratoria, que uno respira, que uno inhala, que uno puede estar cerca de alguien que esté con un proceso infeccioso y por la misma nariz va a inhalar el proceso infeccioso. El otro mecanismo, doctora, ¿cuál sería para adquirir una neumonía, doctora? Sí, primero vámonos por las bacterianas. Las neumonías bacterianas pueden deberse justamente a que hay alguna bacteria en la vía respiratoria superior, por ejemplo, que provienen de sinusitis, provienen de resfríos mal curados, ingresan hacia la vía aérea inferior, o sea, hacia abajo. De aquí empieza la infección, un resfrío mal curado pasa hasta aquí y atraviesa toda la vía aérea inferior hasta llegar a los pulmones y puede desarrollar una neumonía. Eso estamos hablando de bacterias. De bacteria, la más común es en el ambiente Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria, cuando la dejamos a libre evolución, 7 días, digamos, los principales síntomas que produce son tos, fiebre, malestar general, dolor torácico, expectoración purulenta. Dejan pasar más días, digamos 14 días, 21 días con los mismos síntomas y ya por la misma bacteria y por el curso natural de la neumonía viene a llegar otras complicaciones. Una de las principales complicaciones es el derrame pleural. Tal vez algunos han escuchado. ¿Que hay líquido en el pulmón, doctora? Sí, eso quiere decir que es líquido en el pulmón. Y digamos que la neumonía se localiza en el pulmón derecho, en la parte inferior. Es un ejemplo que estoy dando. Pasan 14 días, 10 días o más y se empieza a llenar un líquido en el pulmón. Ese líquido, si es secundario a una neumonía, es más que seguro que es infeccioso. Pero imagínense que ese paciente sigue con su neumonía, ¿no? Está tomando remedios caseros o haciendo tratamientos que no son para la neumonía. Seguimos pasando, ya estamos en los 21 días y llega que ese líquido que antes estaba infectado, que era como un líquido claro, un líquido claro, pero con mucha proteína, se transforma en pus. Y esa pus quiere decir ya que pues ya eso se ha vuelto como la leche cortada o la leche evaporada, la leche condensada. Es pus que está ahí adentro. Digamos que ese paciente sigue así aguantando, ¿no? Con fiebre, con mucho malestar, dolor torácico, y sigue con la medicina alternativa. Pasa un tiempo y ese líquido que ya es pus empieza a engrosar la pleura. El pulmón tiene una telita, esa es la pleura. Normalmente todos tenemos una cantidad de líquido entre el pulmón y la pleura. La pleura es como si fuera el revestimiento del pulmón, doctora. Exactamente, eso es. Y su función principal es, pues, lubrica el pulmón cuando metemos aire y botamos aire con una presión negativa. Cuando esta pleura se ha infectado por una bacteria secundaria a la neumonía, se llena de líquido. Pero pasa más tiempo. ¿Qué creen que va a pasar con la pleura? Se va a engrosar, se va a cicatrizar. Y ese paciente, ya que antes al principio, ¿no?, de la neumonía, imaginemos, ¿no?, antes de los 14 días, tenía chance a usar tratamientos antibióticos por vena o por boca,
ya llega a ser de resolución quirúrgica. Quiere decir de que esta telita van a tener que retirar o se van a tener que hacer otro tipo de procedimientos para poder resolver el problema y ya se cronifica. Y este paciente que ya ha dejado a libre evolución su enfermedad, más bien va a tener más complicaciones porque la misma neumonía puede dejar cicatriz en el pulmón y ya ser un foco de infección para otro tipo de enfermedades respiratorias. Así se comportan las bacterianas. Este es un proceso de tipo bacteriano, es un proceso de tipo infeccioso, nos está diciendo la doctora. Y es de mucho tomar en cuenta porque a veces nosotros podemos comportarnos de una forma irresponsable, es decir, dejar pasar. Es como dice la doctora, si en algún momento este proceso, esta neumonía, esta infección en tus pulmones se puede tratar con antibióticos, con el antibiótico específico para esa bacteria, llega un proceso, dice la doctora, que ya ha avanzado tanto que lo que nos va a envolver a nuestro pulmón va a estar tan duro que mi pulmón ya no va a poder estirarse y van a tener que sacar, dice, ese recubrimiento del pulmón. Doctora, en el caso, por ejemplo, de las neumonías, ya hemos dicho la infecciosa, de las víricas, doctora, esto, por ejemplo, del COVID, es un virus. ¿Cómo son las infecciones, unas neumonías de origen viral, doctora? Ahora con las virales hemos ido conociendo, ¿no?, en todo este tiempo a la enfermedad y hemos visto que se ha comportado de diferentes formas. Primero, los síntomas, ¿no? Ya todos lo conocen, hace como un síndrome gripal, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, en los primeros síntomas. Ya cuando va yendo hacia la parte respiratoria, puede ocasionar síntomas de sinusitis en la vía aérea superior, congestión nasal, moco por la nariz amarillento. Va pasando un tiempo más y la infección por COVID puede llegar hacia los pulmones. De la misma forma, la infección llega a los alvéolos con una hiperinflamación. Es una hiperinflamación que produce en todo el cuerpo. Eso quiere decir que pues todo el cuerpo está inflamado. Y más una persona que tiene probabilidades, o sea, ya antes está hiperinflamado. ¿Quiénes están hiperinflamados antes del COVID? Hiperinflamación, entiendan que el cuerpo está reaccionando de una forma acelerada por enfermedades, diabetes, obesidad, otras enfermedades de base, hacen que una persona esté hiperinflamada. O sea, estamos enfermos todo el tiempo, los que estamos gorditos, sí, pues es así y hay que irlo corrigiendo. Pero más el coronavirus que ingresa al organismo, más inflamación produce. ¿Qué quiere decir inflamación así en términos generales? Quiere decir de que está hinchado. Está hinchado. Imagínense cuando alguien se golpea el ojo, es bien aparatoso, ¿no? Nos golpeamos el ojo y se hincha demasiado, pero no es que duela, ¿no? Es más el tema de que el párpado es débil y se ha inflamado, se ha liberado líquido, inflamado, hinchado. Entonces, después de que sucede esto, primero el pulmón... Es un pulmón hinchado, ¿no, doctor? Está inflamado, ¿no? En este caso, en este dibujo, podemos ver los alvéolos, tal vez nos están mostrando. Inflamado quiere decir de que ha liberado una sustancia inflamatoria y son interleucinas, un medio muy bioquímico en el pulmón, interleucinas, interferón, varias sustancias que han producido de que el pulmón se inflame. Y nosotros, ¿cómo lo podemos percibir que el pulmón se está inflamando? Como neumonía. Y esta neumonía no se ubica solo en un lugar como la bacteria. Por ejemplo, la bacteria, como les mostraba, pulmón derecho, ahí está, pasa un tiempo, dejamos a libre evolución, ya puede migrar hacia otro pulmón, pero es muy lento. Ahí hay líquido, ahí doctora. Ya, eso es la neumonía. Ven, en la parte superior pus, en la parte inferior líquido. Ese saquito que se ve es el alvéolo. Ahora imagínense millones de saquitos unidos entre ellos. Ese es el líquido, como está señalando, ¿no, doctora? Ese es el líquido, sí. Y que puede producir neumonía, ¿no? Líquido, sangre o pus puede producir neumonía en el pulmón. Ahora les digo que se imaginen otro saquito así junto a y como sus paredes son impermeables, comparten este moco, digamos. O sea, ese líquido va a pasar de un globito a otro globito, de otro globito a otro globito, va a ir pasando, doctora. Sí, y en la neumonía viral por coronavirus, eso hemos visto que es muy rápido y factores que dependen pues son las enfermedades de base, la edad previa, la misma carga viral que ha tenido en el primer momento. Es muy rápido la evolución y no todos nos comportamos de la misma forma.
Y también ahora lo que estamos viendo es la vacuna. Pacientes vacunados, menos complicaciones, menos internaciones, pacientes que, bueno, la mayoría estamos usando ya barbijo en lugares públicos, también así se están disminuyendo las complicaciones. O sea, sí nos estamos enfermando con coronavirus, pero están haciendo infecciones. Afortunadamente en esta última ola, pues personalmente, en mi experiencia, puedo decir, lo que estoy viendo es que las infecciones son más leves. No todos los casos llegan a neumonía, y si los que llegan a neumonía son neumonías leves. No son en el caso del coronavirus graves. Actual, doctor. Sí, eso sí lo que puedo decir yo desde mi punto de vista exclusivamente personal. Desde su manejo y experiencia. Doctora, ya habíamos platicado acerca de las neumonías de origen infeccioso, las neumonías de origen viral, que son las más frecuentes. Doctora, ¿cuál es? Ya hemos dicho la etiología, o puede ser bacteria, o puede ser virus, o puede ser micosis, o incluso hasta parásitos, ¿verdad, doctora? Exacto. Doctora, ¿cuál es la sintomatología? Uno, ¿cómo ya viene con la neumonía? Uno, ¿cómo no puede confundir con un simple resfrío común? ¿Cómo viene la neumonía, doctora? Es un poco difícil, sí puede cualquier persona confundirlo, pero neumonía, su carta de presentación es un resfrío previo, un resfrío O sea, alguien previo. que ha estado resfriando, ha estado tosiendo, doctora. Sí, ha estado con una gripe o un resfrío, un síndrome gripal, 5 días, 3 días, ha hecho alguna terapia alternativa y han seguido los síntomas. Y lo peor, ha aparecido más tos, más flema, amarilla, verde o incluso a veces con sangre. Empieza a cansarse para caminar. Antes caminaba tranquilamente una cuadra y ahora una cuadra en una subida un poco inclinada, se agita, respira con dificultad. Después puede existir dolor torácico, derecho, izquierdo, opresión torácica. Son los principales síntomas. Son síntomas muy comunes en enfermedades respiratorias, pero cuando hay una neumonía es muy agudo, la iniciación es muy temprana y pues el neumólogo lo que va a hacer es lo va a revisar con un estetoscopio, va a escuchar los pulmones. Cuando existe líquido en los alvéolos, imagínense de que el sonido pulmonar es único. Un murmullo vesicular nosotros le decimos, pero cuando esos saquitos están llenos de alguna sustancia, cuando nosotros revisamos emite un sonido y el sonido le decimos estertor crepitante y es así el sonido que escuchan ustedes cuando frotan el cabello. ¿Es como una bolsa, doctora? Una bolsa, no ¿Estrujando una bolsa? Como poder estrujar una bolsa, sí, se parece, pero más lo como cuando el cabello se al frote del cabello. Ajá. Ese es el sonido que nosotros los neumólogos o los médicos en general escuchamos cuando podemos revisar a un paciente. Y el siguiente paso para confirmar el diagnóstico es un estudio complementario, la radiografía simple de tórax. Ahí ya estos saquitos, como son millones, les digo, montones, mide 1.73 metros cuadrados. Lo que sucede en una radiografía es, vemos una mancha blanca. Y la mancha blanca ya pues nos dice que hay ocupación de alguna sustancia, líquido, agua, pus, lo que sea en el pulmón que está provocando neumonía. Y el siguiente paso que va a hacer su médico es tratarlo, ¿no? Vamos a clasificar a la neumonía, decimos, hay algunos pacientes que tienen una neumonía y es una neumonía leve, y esos pacientes sí pueden recibir tratamiento en domicilio. Leve quiere decir que sus signos vitales están estables, no tiene riesgos de descompensación hemodinámica, no tiene enfermedades de base, la edad, muy importante, menos de 60 años. Si es un paciente que ya tiene más de 60 años o 65 años y ya está confuso, tiene periodos de desorientación, sus signos vitales están inestables, internación. Pero si es un paciente que está un poco más allá, está respirando muy agitado, necesita requerimiento de oxígeno, más confuso, con probabilidades de descompensación, ese paciente pasa a terapia intermedia, o hay algunos pacientes que ya están muy mal, tienen que pasar a terapia intensiva. Clasificamos primero y ahí decidimos a dónde va a ir el paciente y qué tipo de tratamiento va a tener. No todos los pacientes son iguales, en la neumonía no se comportan todos igual, el tratamiento siempre tiene que ser individualizado por cada paciente. Muy bien, el día de hoy estamos platicando acerca de las neumonías. Si usted tiene alguna pregunta para la doctora Noemí Cortés, neumóloga, puede mandar sus mensajes a la línea del WhatsApp 624-05321, 624-05321.
1. Doctor Larrea, ¿qué le parece el tema de las neumonías, doctor? Sí, buenas tardes, doctor. Sí, efectivamente, este tema es importantísimo porque justamente estamos viendo con esto de lo que es el COVID, esta quinta ola, que el COVID está llegando más a los niños y en este caso a los, digamos, a los preescolares. Doctora Noemí, ¿cómo se puede dar cuenta, en este caso, una neumonía se puede confundir con el coronavirus? ¿Tiene los mismos síntomas? ¿O qué debe hacer la mamá cuando su niño llega del colegio y tiene alguna de estas gripes? No sé, ¿cómo se puede dar cuenta el papá? Así es complicado poder diferenciar así bien fácilmente entre, primero, influenza, así a simple vista, ¿no? Sin un laboratorio específico, otro estudio complementario, porque los síntomas se parecen. La influenza es un síndrome gripal, el coronavirus está haciendo síndrome gripal, cuando va un poquito más allá hace otro tipo de síntomas, afecta diferentes órganos, desde la cabeza hasta los pies, ya eso lo hemos visto en todos. Entonces, ahora, por lo que tenemos que hacer con nuestros niños, y viene visto en algunas noticias dadas por ministro de Educación, es tener síntomas, ¿no? Bueno, un niño tiene síntomas respiratorios agudos, ahora en esta quinta ola en la que estamos, ya estamos estacional, es pues no enviar a los niños a la escuela y tenerlos en casa, vigilar la evolución de sus síntomas. Tenemos 7 días en los primeros días para vigilar cómo se comporta esa enfermedad, usar paracetamol, ibuprofeno, acudir a su médico de área para que pueda vigilar sus síntomas y no tener complicaciones, y que el médico tiene que definir, ¿no? Si se trata de una influenza, si se trata de una neumonía bacteriana, o si ya la neumonía bacteriana o la neumonía inició con neumonía viral, se está comportando como neumonía bacteriana. Es bien complejo dar así a simple un diagnóstico mirando nada más. Síntomas respiratorios tiene ya. Una última consulta. ¿La neumonía también tenemos que esperar los 7 días si es que es entre un síndrome gripal, una influenza y una neumonía? ¿7 días de espera o eso se agrava en las neumonías? Se agrava. Los 7 días hablamos solo de COVID. Si es que tuviera una infección, síntomas de infección, no síntomas respiratorios. Pero ya cuando se trata de neumonía, ya al rato, antibióticos o el tratamiento que vaya a requerir. Eso es bueno saber. Doctora, en el caso, por ejemplo, de una neumonía, ¿quiénes son las personas más propensas a tener este tipo de neumonías, de que se infecten los pulmones? ¿O cuáles son esos factores de riesgo para la adquisición de una neumonía, doctora? Neumonías, primero, por edad, extremos de la vida. Muy niños, muy pequeños o muy grandes, sí, o muy mayores. O sea, muy mayores decimos 60, 65 años para arriba. Es primero por edad. Luego por enfermedad de base. Enfermedad de base, un paciente respiratorio con enfermedad, digamos que ha tenido tuberculosis antes y ha dejado cavernas en el pulmón, es un paciente que tiene el volumen pulmonar más chiquitito. Imagínense un globo y el globo lo han perforado de un lugar y se ha parchado. Como que está parchado, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Entonces, ese paciente tiene menos capacidad pulmonar, entonces si le da neumonía, ya está. Y más por COVID, tiene mayores posibilidades de enfermar peor y llegar a terapia intensiva. Eso es enfermedad pulmonar. Y otra enfermedad sistémica, enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión arterial, neoplasias o alguna otra enfermedad de base, enfermedades endocrinológicas. Hasta ahí, esos serían los principales de riesgo. ¿Y en las guaguas, doctora? En los bebitos. ¿En los bebitos me dicen? Sí. En los bebés, pues yo más neumóloga de adultos soy, pero hacia grandes rasgos les puedo decir, prematuros, ¿no? Que no están con lactancia materna, eso ya tal vez más un pediatra les va a poder hablar de eso, un neumólogo pediatra. Cuando hablamos de las neumonías, ya sea leve, moderada y grave, en este caso, una neumonía, digamos, moderada, ¿en cuánto tiempo se desarrolla? ¿Hay transpiración nocturna? ¿No hay transpiración nocturna? ¿Hay malestar, decaimiento? ¿La persona ya no come mucho? Iniciar antibióticos, decía usted. ¿Esa es la fase en la moderada o desde la leve ya debemos utilizar antibióticos? Desde la leve ya se tiene que utilizar antibióticos. Apenas uno se ve que en la radiografía de tórax síntomas de neumonía. Clínica, la revisión del médico, neumonía, radiografía, se confirma neumonía, ya sea leve, moderada, severa,
se tiene que dar antibióticos. Y el antibiótico es de acuerdo a qué tipo de bacteria se cree, ¿no? Eso tal vez no lo he mencionado. En la comunidad, la más común es el Streptococcus pneumoniae. Nosotros le decimos neumonía adquirida en la comunidad. Son personas, todos nosotros comunes, más del 98% podemos adquirir esta neumonía. Pero hay otro tipo de neumonías asociados a cuidados de salud. Imaginen pacientes que hacen hemodiálisis y van todos los días al hospital, o bueno, 3 veces a la semana al hospital, o pacientes que hacen quimioterapia, van al hospital, están constantemente en el hospital y son personas susceptibles a jalar algún germen de hospital. Y hay otro tipo de neumonía que son las neumonías intrahospitalarias. Son pacientes sanitos de pulmón que han entrado y luego de 48 horas se han contagiado con una bacteria del ambiente hospitalario y ha hecho neumonía. Del compañero de al lado, ¿no, doctora? Pues, sí, no, eso ya depende de su estado de inmunidad del paciente. Quien sea puede tener neumonía intrahospitalaria. Y otro tipo de neumonía es la asociada al ventilador mecánico. Son pacientes que ya estando en terapia intensiva por cualquier situación, por cualquier enfermedad, sea neurológica, respiratoria o posoperado, puede adquirir una neumonía después de la intubación por contaminación, colonización de máquinas del mismo ambiente de terapia intensiva. Son diferentes tipos de neumonía y la acción es diferente, el antibiótico es diferente, va todo de acuerdo a cada individuo. Doctora, un paciente que, como hace ratito hemos puesto el ejemplo, viene de la provincia, es una persona mayor, de más de 65 años, llega al hospital tosiendo, ya está tosiendo sangre, está tosiendo pus, no puede respirar, dice estoy así hace más ya de un mes, doctora, me he estado tratando, no he ido donde mi doctor, ya no puedo respirar, doctora. En un hospital, doctora, este tipo de pacientes que tienen neumonía, ¿qué le hacen, doctora? ¿Hay que hacerle radiografía, tomografía? ¿Cuál es el protocolo, doctora? Inicialmente es primero una revisión clínica, ¿no? Una buena anamnesis, examinar al paciente y después hacemos estudios imagenológicos. La radiografía simple de pulmón, de tórax es la más básica. Y pues si hay dudas diagnósticas aún con una radiografía de tórax, vamos a la tomografía simple de tórax y es un paciente, si está en esas condiciones, es un paciente que tiene riesgos de ser una neumonía moderada, grave, se interna y empezamos terapia antibiótica empírica. Empírica, ¿qué quiere decir? Que estamos asumiendo de que tiene una bacteria común, o sea, la que les dije, la que está en el medio ambiente, que es el Streptococcus pneumoniae, y empezamos con betalactámicos. Cualquier betalactámico o de los medicamentos especiales para ese germen común. Tomamos muestras de cultivo, hacemos exámenes complementarios, sangre, orina u otros y ver en general al paciente para estabilizarlo. Y una vez de que tenemos el resultado de cultivo, que más o menos demora 4 a 3 días, decidimos qué tipo de terapia vamos a continuar. Si continuamos con el mismo antibiótico que hemos iniciado o cambiamos. A veces en el hospital la familia es bien susceptible, ¿no? Dice, estaba con un medicamento y ya le han cambiado, y está mejor o está peor. La evolución, la evaluación es diaria, continua. Podemos cambiar tratamientos, todo de acuerdo para que mejore su familiar, el paciente. Eso es lo importante de tener a la especialista acá en el programa y para que ustedes también puedan hacer sus preguntas, sus consultas, el 624-05321 está habilitado para que podamos con la doctora Noemí pues resolver sus problemas. Ya lo saben, estamos hablando de neumonías, estamos hablando de cómo se hace el diagnóstico. Doctora, ya una vez que el paciente comienza con una neumonía moderada, hemos hecho lo que es el antibiótico empíricamente, hemos utilizado y resulta de que sale que es resistente a varios medicamentos. ¿Es posible que esta persona entre a intubación? Depende de qué parámetros para que esta paciente o este paciente ingrese a terapia intensiva. Un principal es de que la neumonía progrese, ¿no? Que exista falla a la terapia instaurada y que, digamos, la neumonía cuando ha ingresado estaba localizada solo en un pulmón y de repente en la siguiente evaluación llegó el cultivo y la neumonía ya está en ambos pulmones, en diferentes lugares del pulmón. El pulmón es órgano macizo, grande, y está, entonces, si se disemina la neumonía, no ha funcionado la primera terapia antibiótica y necesita mayor aporte de oxígeno, más de 15 litros, imaginen, es mucho.
y hay deterioro neurológico, hay dificultad para respirar. Normalmente estamos respirando y no se nota, ¿no?, que estamos respirando, pero de repente hay un paciente que, como les digo, si ya tiene neumonía en ambos pulmones, está respirando así, como si hubiera hecho ejercicio, como si hubiera hecho una carrera, y no encuentra un confort, no encuentra un descanso. No encuentra alivio entonces, ¿no, doctora? Sí. Bueno, vamos a las preguntas de la línea del WhatsApp y a la gente que ya va preguntando acerca del tema que el día de hoy estamos platicando, acerca de las neumonías con la doctora Noemí Cortés. Dice ahí: buenas noches, doctora, ¿a qué se debe que no reciba uno normalmente el oxígeno a nuestro pulmón por un detonaje de PCR que lesionó a mi vía nasal y que me recomienda que mejoraré? No obstaculicé mi respiración. Buenas noches, doctor. Un poquito complicada la pregunta. Sí, a ver, para que, si nos puedes poner, Leito, la pregunta para que podamos nuevamente tal vez aclarar un poquito. Dice ahí, ¿a qué se debe que no reciba uno normalmente el oxígeno, dice, a nuestro pulmón? Por un detonante de PCR que lesionó mi fosa nasal, debe de ser. Ajá. ¿Y qué me recomienda para que mejore y no obstaculice mi respiración? Buenas noches. tal vez le hicieron un hisopado, doctor. Tal vez sí. Puede ser, ¿no? Vamos a intentar, hay algunos pacientes que llegan al consultorio y no quieren hacerse la PCR. Y digo, ¿por qué? Porque les ha dolido, ¿sí, no? El cotonete, bueno, el hisopo. Que les introducen por las fosas nasales. Sí, y les lastima, y hay varios pacientes que llegan después que están con picor nasal, algunos están con dolor y no quieren. Pues entiendo que es eso, que se ha hecho algún hisopado nasal y por eso siente que le está obstaculizando la respiración. Bueno, eso es muy, muy difícil. Para que obstaculice la respiración tendrían que ser alterados los huesos propios de la nariz o estar con los cornetes inflamados. Hay varias causas. Pues habría que revisar cuál es el caso y si es para neumología o es para otorrinolaringología, su caso. No todos los pacientes necesitan oxígeno suplementario. Suplementario es extra. Ahorita todos estamos aquí, estamos sin oxígeno, porque nuestro pulmón está funcionando adecuadamente. Está captando el aire, el oxígeno del medio ambiente y está metiendo el oxígeno y lo está distribuyendo. Una persona que necesita oxígeno es porque el pulmón no está funcionando. Todos esos saquitos que les he mostrado, esos sacos únicamente tienen que tener aire. Y si se llenó de alguna otra sustancia, entonces no está funcionando y el aire del ambiente no lo está pudiendo distribuir. Es por eso cuando le toman una saturación y la saturación, digamos, mide 60, es porque está afectado el pulmón y no está distribuyendo. ¿Entiende? El aire que está en el ambiente solo está captando el 60%, no está captando todo, el 100% del oxígeno. Por eso no lo puede distribuir. Entonces aquí que tenemos son los capilares de sangre, la que tenemos aquí. Eso es lo que nos mide el oxígeno, es una saturación capilar. Vamos a otra pregunta, a ver, Leito, si tenemos otra pregunta, ahí está. Dice, doctora, me detectaron reflujo gastroesofágico y cada vez que me acuesto me da tos y en las mañanas tengo flemas. ¿Eso afecta a mis pulmones? Sí, es una causa de tos. Una de las causas de tos extratorácica fuera del pulmón es el reflujo gastroesofágico, acidez, gastritis u otros síntomas gastrointestinales y trastornos del sistema gastrointestinal. Uno se recuesta, existe reflujo gastroesofágico y que son parte de los ácidos gástricos, molesta aquí, ingresa a la epiglotis y sí produce tos. Y les cuento esto por mi subespecialidad. El reflujo gastroesofágico es un causante de un tipo de fibrosis pulmonar. Es más localizado, solo en un pulmón hace fibrosis pulmonar, pues el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y se relaciona mucho con el lado con el que descansen. Si descansan más del lado derecho o más del lado izquierdo en la cama, más el reflujo puede provocar fibrosis. Es una causa muy, muy frecuente de tos y se diagnostica. Yo le digo a la señora que pase por el consultorio. Muy bien, el día de hoy estamos platicando acerca de las neumonías. Estamos con la doctora Noemí Cortés, ella es neumóloga. Doctora, acerca de la prevención, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo si no quiero tener neumonía? ¿Cómo puedo fortalecer mi cuerpo? ¿De qué tengo que cuidarme, doctora? Prevención. Neumonías bacterianas, prevenciones. Si tenemos un resfrío,
pues no alargarlo, como les di el ejemplo, hasta los 21 días. Pueden las primeras etapas acudir a una medicina alternativa, pero ya después, más de 3 días, no mejoran sus síntomas, debe acudir a un médico para que lo diagnostique y lo trate. Evitar resfríos mal curados, estamos hablando de bacteriana. De neumonías virales, ahora influenza, coronavirus, virus sensitivo respiratorio, virus estacionales. Lo primero es nuestro barbijo, el cubreboca, las manos, el aseo de manos, uso de alcohol. Hasta ahí llegamos con las primeras medidas. Vacuna. Tenemos vacuna para la influenza. Hay vacuna ahora para coronavirus y las siguientes cepas que van a salir, vamos a seguirnos vacunando seguramente. Hasta ahí llegamos con estos, el tipo de prevención viral. La nutrición también es importante, ¿no, doctora? Es muy importante, sí, mantener un sistema nutricional adecuado, las defensas adecuadas, hacer ejercicio, dormir bien, dormir sus 8 horas de sueño, evitar el estrés, tabaco, bebidas alcohólicas, que no son buenos. Una pregunta, me indican desde estudios centrales, ¿qué pasa con los corticoides? ¿Son recomendables los corticoides en estas neumonías o no? En virales usamos corticoides. Estamos usando corticoides en las neumonías virales que ya son en fase moderada, grave, en pacientes que están utilizando oxígeno. Utilizamos bajas dosis de corticoides, según hasta lo que hemos visto en los estudios que han sacado. Y pues yo personalmente utilizo bastante corticoide en los casos post-COVID. Y eso depende de cada caso. Ahí está la respuesta a aquel televidente que nos ha escrito, doctor. Doctora, una persona tiene resfrío, tose, se le ha diagnosticado de neumonía, por X razón no acude, no se trata. ¿Qué le pasa, doctora? Complicaciones. Primera complicación es que la neumonía progrese, vaya a ambos pulmones. Hacen distrés respiratorio. El pulmón se revela para respirar. Otra complicación de la neumonía es el líquido, el derrame pleural, que inicialmente puede ser infeccioso únicamente y luego puede evolucionar a un empien pleural, que quiere decir pus en el pulmón. Y pues falla respiratoria progresivamente. O sea, ya no puede respirar, le falta el aire, doctora. Sí. Falta el aire, falla así, va a dejar de respirar y el único órgano con el que respiramos es el pulmón. Evoluciona con todos estos casos y finalmente si deja libre evolución es pues la muerte. Yo tengo pacientes muy delicados que justamente que han hecho ese derrame pleural que llegaba hasta medio pulmón. En este caso, a ver, la especialista, ¿qué recomendamos? ¿Qué es lo que tiene que hacerse en un paciente que tiene un derrame pleural que puede estar hasta más de 1/3 del pulmón? Van a tocarse con una toracocentesis. Lo que hacemos es con una aguja a través de en la espalda, un espacio intercostal, ubicando dónde está la posición del líquido. Tomamos primero muestra de ese líquido, se envía estudios para ver qué tipo de bacterias son, cómo está la infección, si es reciente y lo siguiente que hacemos es drenamos la cantidad de líquido y depende de qué calidad de líquido es. Si es un líquido clarito, como dijimos a un principio, podemos drenarlo tranquilamente y eso se demora tal vez 1 hora o un poco más. Y el otro procedimiento es, si es pus, llegamos a colocar una sonda pleural, un tubo de pleurotomía que es un poco más grueso, como de un dedo el grosor, y es con anestesia. Pues son procedimientos que van a ir salvando la vida, aliviando síntomas, pero se hubieran evitado todo eso si antes, cuando en los primeros días, hubieran ido al médico. Doctora, ¿cuáles son los datos de alarma por las cuales yo tengo que acudir a un centro de salud, a un hospital de segundo o tercer nivel, doctora? ¿Cuáles son esos datos de alarma? La tos con sangre, eso es una principal. Después que incrementa dificultad respiratoria, fiebre, no cede la fiebre y existe periodos de confusión, desorientación. Son datos de alarma que tienen que hacerlo ir a emergencias de cualquier hospital. Es también el hecho de la respiración que aumenta el tiraje que decimos, el tiraje intercostal, que usted como paciente pues ya no va a poder respirar. Lo que decía la doctora, vamos a tratar de ayudarnos con nuestros músculos que están en el tórax, que son los músculos accesorios de la respiración, para que hagamos este ejercicio. Y estemos tratando de inflar más nuestro pulmón. Entonces, esos son signos de alarma que usted tiene que saberlos. No sé si hay algunas preguntas más. Leito, vamos a la línea del WhatsApp. ¿Hay preguntas? Acerca de las neumonías,
Con la doctora Mientras tanto, Noemí Cortés. yo también tengo una pregunta. ¿Qué pasa del aspecto de lo que son los antibióticos? ¿Cuál es el medicamento de primera elección que debemos utilizar aquel médico joven que nos está viendo también en el programa? Betalactámicos. Beta-lactámicos. Pensando en estreptococo con neumonía en primera, y vamos por líneas, ¿no? Primer paso, betalactámicos. Y si vemos alguna comorbilidad, betalactámicos más quinolonas o betalactámicos más macrólidos. Vemos edad o algún otro factor, ¿no? Ya después de haberlo catalogado al paciente, podemos asociar betalactámicos más quinolonas o un macrólido, hasta 3, hasta ahí llegamos. Incluso claritromicina podemos llegar a utilizar. Y eso es ya para pacientes ambulatorios. Para pacientes internados ya la medicación va variando. Ahí está, ya lo saben los médicos que nos están viendo, los médicos jóvenes ya saben que deben utilizar primero beta-lactámicos. Doctor Quispe. Doctor, un paciente que ha sido tratado de neumonía, ha venido a su consultorio, usted le ha dado sus antibióticos, este paciente ya está rehabilitándose, doctora, usted le ha ganado a la neumonía. ¿Usted qué recomendación le da a ese paciente post-COVID, post-neumonía, que sus pulmones se han dañado? ¿Qué le dice? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vas a hacer esto? ¿Qué le dice, doctor? Es la fisioterapia respiratoria. Esa es la clave para poder recuperarse en ambos casos, neumonía bacteriana, neumonía viral. Hacer ejercicios de respiración, tal vez alguna vez ya hablamos de esto, es el globo, su principal aliado, soplar globos, meter aire, botar aire, y pues qué bonito que diga eso de combatir, porque sí, realmente somos unos que estamos, ¿no?, matando a bacterias, virus que se han presentado. Entonces le dice, vas a inflar un globito, le dice, vas a hacer ejercicio, te vas a alimentar bien, no vas a fumar, le dice, doctora. Sí, el globo, ¿cómo tiene que soplarlo? Pues es inflar, meter aire y botar, inflar, meter aire e inflar. Hay algunos pacientes que llegan, me acuerdo haber visto una vez con sus globos todos amarrados, ¿no? Una fiesta parecía ahí en su habitación. No, infla y desinfla, infla y desinfla. Y ya cuando vea que el globo ya ha perdido resistencia, otro globo. Infla, desinfla, infla, desinfla. Está bien algo que decía el doctor Quispe, prohibido fumar. Cuando alguien tiene alguna enfermedad pulmonar, el cigarro está totalmente contraindicado. Así no tenga la enfermedad. Por favor, evitemos el consumo de tabaco. Eso es algo que les recomendamos desde acá, desde el programa Doctor TV. Ya estamos casi llegando a la finalización. Doctora, como decía el doctor Quispe, ya estamos recomendando, ya estamos diciendo qué es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que viene después de una persona que ha tenido una neumonía grave? ¿Cuánto tiempo de restablecimiento tenemos que tener? Por coronavirus, hasta el momento lo que hemos visto es, hace neumonía grave, ha ingresado a terapia intensiva, ha estado intubado, un caso, ¿no? Pacientes que han tenido neumonía grave han estado intubados, larga estancia en terapia intensiva, y el otro caso, pacientes que han tenido neumonía grave y han sido tratados en domicilio. Y otro caso, pacientes con neumonía grave que han ingresado a terapia intensiva pero no han estado intubados, han recibido algún otro dispositivo de flujo, alto flujo de oxígeno. Lo que hemos visto en estudios y de forma personal es de que después de que haber tenido neumonía hacemos hasta 6 meses. Antes la primera definición decía 3 meses, luego 6 meses hacen un síndrome post-COVID, que quiere decir de que aún después de haber superado el coronavirus persisten síntomas, tos y cansancio para caminar, tos, disnea, tos, flemas, cansancio para caminar, y la recuperación no ha sido al 100%. No pueden hacer actividades que hacían antes o han empezado a aparecer otro tipo de enfermedades pulmonares asociadas. Pues eso se llama síndrome post-COVID. ¿Qué implica este síndrome post-COVID? Estos 2 síntomas principales que van persistiendo. Hacemos tomografías después de 3 meses de haber cursado el COVID y la tomografía sigue igual, como si estuviera en una fase inflamatoria en algunos casos. En otros casos están tomografías con cicatrices en el pulmón. Pues lo que se ha estado haciendo ya desde mi especialidad es evitar de que la cicatrización progrese. Todavía son ensayos los estudios en los que tenemos. Ensayos decimos que no están validados, ¿no? Usamos corticoides. En las fibrosis pulmonares en general usamos corticoides, causantes montones, y lo que se está haciendo es usar corticoides con el objetivo de bajar la inflamación. Para que me entiendan, un corticoide es un medicamento sistémico que entra a la boca y actúa en todo el cuerpo y actúa donde está presente la inflamación. Es un medicamento de doble filo,
eleva el azúcar, eleva la presión arterial, baja el calcio de los huesos, un medicamento que se tiene que utilizar muy controlado con un médico que esté muy capacitado. Muy bien. Doctora, eso de las secuelas, del post-COVID, realmente es muy frecuente. Ya no puedo respirar, sigo tosiendo, me duele la espalda, la columna me está doliendo. Doctora, para una persona que tiene estos problemas del post-COVID, post-neumonía, problemas que se han ido agravando, ¿qué les recomienda usted, doctora, a ellos? Primero hay que establecer qué es. Si es post-COVID pulmonar y si es post-COVID fibrosis, de acuerdo a eso. Porque si ese paciente cicatriza, hasta ahora 2 años estamos de la enfermedad, hay varios pacientes que acuden después de 2 años que han iniciado en la primera ola y ahora ese pulmón está cicatrizado y es una cicatriz, hasta lo que sabemos, irreversible. Pero en algunos pacientes que son salidos recién de un COVID, una neumonía, digamos la tercera ola, son pacientes que están volviendo a su función normal, pero con medicación. Es una evaluación muy personal de cada paciente y ver qué tipo de complicaciones tiene. Si es solamente un dolor torácico y no hay nada en pulmón, ahí están libres, ¿no? Felices, porque el pulmón es el órgano esencial. Pero si es un dolor, más dolor neuropático, dolor de origen neurológico, es individualizado. Bueno, ya estamos casi a la finalización del programa. La verdad, doctora, es interesante esto de las neumonías. Usted, querido televidente que nos está viendo y que ha seguido el programa, pues ya vea, estas son las complicaciones. Necesitamos tener protección. Está bajando las temperaturas, nuestros niños están enfermando y podemos confundir, como ha dicho la doctora, desde una simple gripe a una neumonía o hasta lo que es el coronavirus. Entonces ya lo saben, a cuidarse, a abrigarse, pero ante todo, a que si usted tiene esto que es una rinorrea o alguna secreción nasal, esperar entre 3 a 5 días y si esto no mejora, inmediatamente ya a utilizar algún antibiótico por su médico tratante. ¿Es así, doctor Quispe? Es así, doctor, debemos cuidarnos, sobre todo la prevención. Doctor Larrea. Sí, entonces estamos en esto, estamos en la prevención. Tenemos ya algunos, ya no hay nada más, ya leíto. Doctora, ¿dónde queda el consultorio de la doctora? ¿Dónde la podemos ubicar a la doctora Noemí Cortés? Muchas gracias. Me pueden ubicar en la avenida Héroes del Pacífico, esquina Guerrilleros Lanza, es Torre Biomédica, el edificio, piso 1, el número 765-00414. Atención de lunes a viernes, de 2 a 6. De lunes a viernes de 2 a 6. ¿Y emergencias también atienden la doctora? También, a llamados. Hay llamado. Entonces ya lo saben. ¿Otra vez el número? 765-00414. 765-00414. ¿Y el doctor Quispe? ¿Dónde lo vemos? El consultorio es en la avenida 14 de septiembre, calle 7 de Obrajes, detrás de la Clínica del Sur. Se llama Ortopedia Pediátrica Callis Pérez. Entonces está ahí de nuestros 2 especialistas el día de hoy y ya lo saben. Estamos en este momento en época de mucho frío, siguen bajando las temperaturas, seguimos con lo que es el COVID, han incrementado los casos, ya tenemos un fallecido y eso es algo que tenemos que alarmarnos. Nos estamos yendo hasta el día de mañana con más de Doctor TV. Gracias por seguirnos y el día de mañana de 6 a 7 con el programa aquí en Televisión Universitaria.